Hoy recibimos aquí en tus ciudades a Norma Jael Medina Granados, pedagoga, que nos visita de Étnica y App. Buenos días, Norma, ¿cómo estás? Hola, buenos días, muy bien. Gracias. Bienvenida, buenos días. El día de hoy hablaremos de los primeros años de vida de un niño que son pues importantes, como bien lo mencionaba, ¿no? Son cruciales para su desarrollo integral. Pero eso, hablando de un niño que crece en situaciones normales, por así decirlo, ¿no? ¿Qué sucede cuando un niño crece en situación de calle, crece en situación de vulnerabilidad? ¿En qué le afecta? Pues son muchas las repercusiones que podemos ver en ellos, ¿no? Principalmente ellos tienen que estar en el espacio público, es decir, en la calle, acompañando a sus familiares en el trabajo. Entonces, pues ellos no tienen como el espacio para el desarrollo físico, es decir, el espacio en el que ellos viven es la calle, no es el puesto, es Claro. Un parque tal vez, ¿no? Entonces eso no les permite que en cuestión de motricidad ellos se puedan mover con la facilidad con la que otros niños lo hacen, o hay otros niños que comienzan a desarrollar fácilmente estas habilidades motrices, Sí. porque pues se van adaptando, también tiene que ver con esta situación de adaptarse, es decir, no me muevo porque si me muevo me pongo en riesgo, o yo solo pues tengo que hacer cosas. Aprender, ¿no? Ajá, justamente eso. Oye, ¿ustedes qué hacen en Étnica? Nosotros en Étnica trabajamos no solamente con niños pequeños, con niños, niñas y adolescentes que viven en situación de calle. Son trabajadores de calle, acompañan a sus papás en los puestos pues de verdura, de venta de comida, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos nosotros, y tenemos centros comunitarios y los chicos van y realizamos actividades educativas. ¿Qué tipo de actividades son las que ustedes imparten para, pues precisamente, apoyar a estos niños, a estas personas que viven en situación de calle? Pues mira, nosotros abarcamos distintos ámbitos: educación, que es fortalecimiento educativo, ¿no? Fomento a la lectura, cuestiones que no tienen que ver directamente con lo escolar, cuestiones de salud, promoción de hábitos saludables de la alimentación, promoción de hábitos de higiene, aseo personal, salud emocional, sexualidad también en el caso de pues unos niños más grandes, y cuestiones de ciudadanía, ¿no? Participación infantil sobre todo, es a lo que nosotros trabajamos con ellos. Claro está. Ahora una pregunta, después de que ustedes apoyan a este tipo de niños, este tipo de adolescentes, ¿cómo continúan ellos con su vida? ¿Qué tanto les beneficia que ustedes les tiendan la mano? ¿Cómo cambian su entorno social, su objetivo de vida? Claro, pues si bien no vamos a lograr que ellos dejen de trabajar, sí logramos que se reduzcan las horas que ellos permanecen en la calle, ¿no? Eso es lo primordial. Sí, nuestro objetivo es que los niños y las niñas no trabajen y que busquen pues condiciones de vida diferente por medio del estudio y distintos apoyos para que ellos pues logren un futuro diferente al de sus familias. Eso es a lo que nosotros pues dirigimos como esta educación hacia... Sí, claro, lo que hacemos con los niños. ¿Qué efectos les da, qué efectos tiene, les provocan la situación de calle a estos niños y adolescentes? Claro, pues lo primero es esta condición de riesgo en el que viven, ¿no? De riesgo de, obviamente, de violencia, la violencia en el contexto violento que está en la calle, porque en las zonas en las que ellos trabajan no son las mejores, ¿no? El contexto social no es el mejor, y pues obviamente en su desarrollo, en la educación, ¿no? También en lo escolar no es algo primordial, no faltan mucho a la escuela, ¿no? El nivel educativo, obviamente, por la mala alimentación que tienen, no tienen un buen aprovechamiento escolar, y lo mismo con los niños pequeñitos pasa, ¿no? Claro. Después en el desarrollo no tienen la alimentación necesaria para ir creciendo, ¿no? Y lo que se necesita, los estímulos sobre todo, para que un niño de pequeño, de la primera infancia, pueda desarrollarse. Algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta es también pues la participación ciudadana, ¿no? La participación social, nosotros para ayudar, ¿no? A este tipo de pues instituciones como la que tú representas, o a este tipo de niños o adolescentes que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. Si alguna persona está interesada en tender también esta mano, ¿a dónde tendría que acudir? Pues miren, tenemos nuestra página de internet, ahí están
los números, las direcciones para que se puedan dirigir, y puede ser pues en la cuestión económica, ¿no? Con donativos a la institución o voluntariados. También sería pues ponerse de acuerdo con las personas encargadas para que puedan irnos a apoyar, porque al final de cuentas tenemos personal capacitado que nos permite atender a la población. Gracias a Norma Jael Medina por acompañarnos el día de hoy. Ya estuvieron apareciendo, siguen todavía en pantalla los datos de contacto de esta institución. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y felicidades por esta labor que ustedes realizan. Muchas gracias. Gracias.